linda tarde. Estoy haciendo acá este live medio de improviso. Han pasado varias cosas. Yo también estoy en un proceso de mudanzas de casa y otro tipo de cosas, más el trabajo, las clases. Entonces no he tenido mucho tiempo de estar por acá y me estoy tomando este momento de la tarde de sábado para poder de alguna forma ir contactando con ustedes, respondiendo también algunas dudas que veo en el grupo Tribu Mensajes de Sirius, a ver si de alguna forma a través de este live, en vez de responderle a cada persona, puedo ir haciéndolo acá en el vivo y traer también algunas reflexiones respecto a todo lo que se nos ha ido transmitiendo. Hola Silvana, ¿cómo estás? Saludos desde España, me dice acá, saludos para ti también. Espero que se escuche bien, que es lo más importante. Y como les estaba comentando, quiero ir de a poquito, ir haciendo una pequeña síntesis y aclarando algunas dudas que estoy viendo en el grupo. Alicia, bienvenida, saludos. Silvana dice se escucha muy bien, perfecto. Manuel, saludos desde Alicante, España. Saludos para ti, Manuel. Amada Cayupi desde Temuco, un saludo para ti también. Úrsula Rodríguez, hola Úrsula, ¿cómo estás? Marisol Sandoval de Santiago. Y ahí se van sumando poco a poco. Gracias por estar aquí en esta tarde. Para algunos países hoy día se está celebrando el Día de las Mamás. Para otros va a ser el día de mañana. Si bien es una convención social, yo creo que igual es un hermoso día para el reencuentro familiar, para saludar a nuestras mamás, ya sea hoy día o mañana, según donde estén y la tradición de su país. Así que encantada de estar aquí con ustedes y gracias a los que están dándose este tiempo también para participar en este en vivo. Bueno, antes que nada, decirles que a las personas que se están uniendo, que no han visto tanto los mensajes anteriores, las que pueden llegar por casualidad a este live o las que recién han visto 2 live anteriores o pocos videos, el llamado hoy es a que revisen toda la información que está acá, sobre todo en lo que son los videos que están grabados al comienzo. Hay también algunas entrevistas que están subidas y que sintetizan un poco lo que se nos ha ido pidiendo transmitir en este proceso de transición planetaria desde el 2022. Y para quienes también puedan o quieran verlo desde Facebook, también mensajes de Sirius. Ahí en un comienzo los mensajes están por escrito. Hoy en día estoy optando por esta modalidad de darlos en vivo porque puedo también ir respondiendo las dudas y aclarando todas las cosas que se vayan presentando. Entonces, como les comentaba, quisiera hacer aquí una pequeña síntesis, dado que, como ustedes estarán viendo y sobre todo estarán sintiendo, la velocidad de los eventos es cada vez mayor, la cantidad de energía que nos llega es cada vez más importante, más luz, más energía, más despertares de conciencia, pero al mismo tiempo que hay más luz, también de cierta forma se devela y se muestra la oscuridad. Entonces, es muy importante caminar con mucho discernimiento y entender cómo nos transmite el guardián y ya me lo ha reiterado desde el comienzo de este año, me lo venía diciendo ya desde el 2024, el tiempo ya es. Antes, en el 2022, esto es lo que va a suceder en el futuro. En el 2023, esto es lo que poco a poco está comenzando a suceder. En el 2024, esto ya está teniendo una elevación bastante fuerte en su intensidad y en el 2025 el tiempo ya es. Todo este proceso en este año 2025, 2026, 2027 ya está totalmente manifestándose. Para algunos astrólogos esto puede ser llamado también
de un año bisagra, porque en el fondo es como aquí se empiezan a abrir todas las ventanas o todos los eventos que van a estar en ápice en este tiempo que viene. Y también entender que también estamos llegando a una cantidad de energía tan alta, la energía que nos está llegando, que muchas conciencias están despertando, muchas personas están teniendo conexiones bastante más claras, más intensas con sus guías, muchos están comenzando el proceso de canalización, otros reciben de forma intuitiva, otros a veces en forma kinestésica, algunos otros a través de los sueños están recibiendo mucha información. Y esas personas que ya están en un despertar, de alguna forma están colaborando, acompañando a las personas que están comenzando recién este proceso o que de alguna forma están buscando respuesta y están estas inquietudes en su interior. Yo diría que ahora es el momento, queridos amigos, de poner en práctica todo lo aprendido, todo lo que nosotros hemos aprendido, los que ya llevan un camino desde el 2010 o más o antes, más atrás todavía, de conocer terapias holísticas, de trabajar en sí mismo, de tener un proceso de conciencia de quiénes son, de trabajar sus sombras, un proceso más profundo de autoconocimiento y sobre todo de sanación. Ahora es el momento de poner en práctica, de confirmar y de verificar eh, lo efectivo que ha sido todo este caminar que hemos tenido. Y para quienes ya se sientan con un proceso más sólido, más estable, comenzar a colaborar también con los otros en este caminar. Muchos recién lo están iniciando. Entonces, en este sentido, vamos a volver a repasar un poquito lo que nos decía el guardián. Siempre se me ha orientado a mí y en un comienzo fue un proceso muy intuitivo a trabajar en nuestros 4 cuerpos inferiores, que sería el cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo etérico energético. ¿Y por qué fue siendo este trabajo? Para poder estar hoy en día con todos nuestros cuerpos totalmente preparados para estar en total energía, como dicen ellos, en este proceso de transición planetaria. Y es muy importante que así sea. Quienes ya están con este trabajo avanzado van a ser los que van a ayudar a sostener todo este proceso y es bueno tomar conciencia de aquello. Repasando un poquito, en el cuerpo físico siempre se nos había recomendado, primero que nada, comenzar con un proceso de desintoxicación, que hay ahí por ahí unos live y dentro de la página Tribu Mensajes de Sirius en Telegram. Hay una carpeta que es salud física, mental y emocional. Ahí hay bastante información respecto a esto. También en la alimentación, poco a poco, nuestro propio cuerpo nos ha ido solicitando esto, además de ser una orientación dada por los guías a muchos de nosotros de ir de alguna forma sutilizando, haciendo nuestra alimentación más leve, más sana y en más conexión a la tierra. ¿Ah? Mucha fruta, mucha verdura, alimentarnos también de la energía del sol, aprender a respirar, que lo voy a tocar también acá. Es muy importante hoy en día que nosotros sepamos respirar y utilicemos la respiración como un medio o un instrumento que nos ayude a estar en equilibrio, sobre todo en situaciones que a veces nos sentimos estresados, sobrepasados o en algún momento más potente. A través del yoga, como muchos ya saben, yo soy instructora de yoga, doy todos los días clases, pueden encontrar diversas técnicas que se llaman pranayamas. Esas respiraciones tienen una diversidad de ámbitos de aplicación. En este sentido, vamos a tratar de llevar la respiración de forma tal que nos mantengamos en un proceso de armonía y de paz interna.
Les sugiero, por ejemplo, una respiración que es fácil de realizar y que de alguna manera nos va conectando y nos va atrayendo a centro, que es la respiración de 4 tiempos. En 4 tiempos inhalar, en 4 tiempos sostener, en 4 tiempos exhalar y 4 tiempos sin aire. Pueden hacerlo contando 4 tiempos. Si tienen más capacidad respiratoria, llevarlo a 6, llevarlo a 8. Ya en la medida que uno va trabajando prácticas de pranayama, puede subir a 15. Cada uno de esos procesos, la inhalación, la retención, la exhalación y el momento de quedarse sin aire. Para el común de las personas que están comenzando en 4 tiempos está perfecto, ¿ya? Y si hay una sensación de mucha aflicción, de sentirse sobrepasado, algún evento de la naturaleza, siempre las exhalaciones más largas que las inhalaciones. Esto es, inhalo en 4 tiempos, exhalo en 4 tiempos. Pueden repetirlo 3 veces o hacerlo constantemente hasta que ustedes sientan un proceso de calma interna. La respiración también es sumamente importante para los procesos meditativos. Eh, Inhalaciones y exhalaciones suaves y profundas. Cerramos los ojos, retiramos nuestros sentidos de todo lo externo y los traemos hacia el interior, guiados y apoyados por el flujo de la respiración, que se va a conectar también con el pulso o el fluir de nuestro corazón. Ya esos son tips referente a la respiración. Los invito a investigar. Yo ahora voy a estar subiendo de aquí a poco algunos canales y algunas personas que se están especializando hoy en día en respiración. O sea, ya no es un ámbito solamente que esté dentro del aprendizaje del yoga, sino que muchas personas en Occidente se han dado cuenta de esto y están estudiando más en profundidad desde el punto de vista incluso científico, para que ustedes puedan conocer los aportes de algo tan sencillo que está al alcance de todo, que es la respiración. De preferencia, si tenemos la posibilidad, en la naturaleza. Obviamente, porque eso nos va a entregar bastante más prana, bastante más energía y salud también. Después, hablemos un poquito también del campo mental. Yo creo que este campo es uno de los principales, puesto que aquí nosotros creamos a cada instante y en cada momento nuestra realidad a través de lo que estamos pensando. Entonces, en la medida que yo sostengo, mantengo y percibo pensamientos que están en armonía, que son constructivos, que son creadores de una realidad que sea armoniosa, que sea en paz, esto nos va a también generar un campo emocional que esté también en armonía. Y en ese sentido quisiera hacer un llamado acá. Yo sé que justamente las redes a veces nos llaman a estar buscando información por acá, información por allá, y vemos un canal y nos dice que van a pasar tales y tales eventos, a veces de forma muy dramática y solamente presentando un lado de la realidad, la producción del caos que obviamente se va a generar para que exista una limpieza, pero nunca nos muestran el otro lado, que al producirse esta limpieza también se está generando espacio para que exista más luz y para que nosotros podamos ir conformando, realizando, manifestando una realidad en luz, la realidad que muchos de nosotros queremos ver. Entonces mantengamos en nuestra mente la realidad que nosotros queremos manifestar en nuestra vida. Justamente con la llegada de tanta energía solar, de tanta energía así de gotas homeopáticas o florales, podríamos decir, de energía crística a través de las eyecciones del sol que despiertan nuestra conciencia, esa energía favorece, pero increíblemente, nuestra capacidad co-creadora. Nosotros pensamos ahora en algo y en la brevedad se está manifestando, sobre todo si estamos trabajando en conciencia. Entonces,
qué estamos pensando y qué estamos sintiendo, porque eso se está manifestando muy, muy rápido. Nuestra capacidad co-creadora en este momento es enorme y por favor traten de tomar conciencia de esto, porque es muy importante. Entonces traten de manifestar en sus vidas, en su entorno, todo lo que ustedes quieren ver de, de luz, de energía, un ambiente de paz, un ambiente de armonía. Hagan su espacio sagrado, construyan en su hogar y en el entorno de sus relaciones un ambiente de luz. Es muy importante eso en este momento porque de alguna forma estamos atravesando por aguas que se están moviendo un poco. Es como si fuese una pequeña barcaza en medio de una tormenta, pero si nosotros mantenemos nuestra energía y nuestro campo mental y emocional en equilibrio, vamos a sortear y vamos a atravesar este momento bien. ¿Qué más? Bueno, acá se puede también ver a través del campo mental esa creación cuántica, esa energía cuántica que se está hablando ahora. Nosotros estamos más que nunca conociendo nuestro poder de co-creación y de manifestación. Entonces, el llamado a estar observantes de lo que nosotros estamos pensando todo el tiempo es orad y vigilad, porque en cualquier momento nuestra mente salta hacia el lado y se distrae con algo que nos va a perturbar y de alguna forma nos va a balancear. Traer ese pensamiento hacia nosotros y guiarlo en luz hacia lo que nosotros queremos manifestar. Ya, eso en el campo mental. El campo emocional. Estoy viendo yo en tribu, por lo que van escribiendo, que hay todavía bastante miedo. Y no es aquí por decir que algunas emociones son buenas per se y otras son malas per se. Tener miedo en cierta cantidad y en cierta medida de alguna forma nos protege, porque si nosotros fuéramos absolutamente carentes de miedo, no le tuviéramos miedo a nada, nosotros podríamos, por ejemplo, entrar en la jaula en que hay un león y entrar en esa jaula y estar ahí con el león y sin tener la capacidad de discernir que puede ser peligroso para nosotros. Entonces, en determinadas situaciones y una dosis adecuada de miedo, claro, nos protege, nos defiende. Igual si yo estoy a la orilla de un barranco, yo no voy a ser tan temeraria de ponerme a la orilla corriendo el riesgo de resbalarme y hacerme daño. Pero eso es diferente a sentir temor y terror, como lo que yo estoy viendo a veces con algunas personas que asisten a algunas informaciones de algunos canales, que está bien que los canales estén transmitiendo, que vienen eventos, pero el punto es cómo lo transmito. Y transmito solamente eso y no estoy transmitiendo el otro lado. Entonces, mucha atención con lo que estamos escuchando, con lo que estamos viendo y sobre todo con lo que estamos sintiendo. Trabajar nuestras emociones cuando están en desbalance. Y donde hay miedo en exceso, ponga yo amor. Entonces, tratar de traer a nuestra vida situaciones y circunstancias que nos entreguen amor, que nos entreguen belleza, que nos entreguen alegría, que nos entreguen armonía. Si estoy viendo que estoy muy desbalanceado emocional y mentalmente, lo que les recomiendo yo, que es tan fácil y tan simple, además del contacto con la naturaleza, pongan frecuencias de 528 Hz y 936 Hz. Eso nos ayuda inmediatamente a frecuenciar energéticamente nuestro cuerpo, todo nuestro campo vibracional. Es algo tan simple y que nos ayuda bastante. Y sobre todo dejar de nutrirnos de esa información que a veces lo que va a hacer es simplemente llenarnos de miedo y más que de miedo, de terror, ¿ya? Ojo ahí con lo que se están alimentando, no solo como comida, sino que lo que están viendo, lo que están escuchando y el ambiente en el que se están rodeando. ¿Qué energía hay en ese campo vibracional? Y lo otro, hablando del campo energético,
que tiene que ver, está muy conectado con los chakras, porque como ustedes saben, está en el cuerpo etérico, están los chakras, y cómo proteger este campo energético, cómo mantenerlo, además de lo ya mencionado. Todos los días se hace imprescindible hacer nuestro anclaje a tierra, trabajar con el tubo de luz, yo lo insisto, yo lo voy a empezar a decir en casi todos los lives, mantener nuestro tubo de luz. Hay un canal que yo siempre lo comparto en Tribu Mensajes de Sirius, en que ahí explica muy bien qué es lo que es el tubo de luz. En el fondo es la expansión desde nuestra llamatrina, desde nuestros chakras, de nuestra energía, que se vaya expandiendo, 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 hasta formar un tubo de luz que nos va a ancorar, a anclar a tierra y también hacia cielo con nuestro yo superior y con nuestros guías y maestros, y manteniendo ese campo de luz vibrante y activo, nosotros de alguna forma nos protegemos de todo lo que anda en el campo astral de mental, de baja frecuencia, en el campo emocional también. Eso de alguna forma nos mantiene protegidos. Yo trabajo mucho el tubo de luz azul con el Arcángel Miguel, que lo encuentro maravilloso, pero también pueden hacer un tubo de luz, por ejemplo, violeta, transmutando toda energía discordante con la energía del maestro Saint Germain, o simplemente pueden hacerlo dorado, mucha luz que expanda cualquier baja frecuencia vibracional y energética que esté cerca de ustedes. Es muy importante hacerlo, sobre todo en la mañana y en la noche. En la mañana cuando me levanto, para ya salir con ese campo energético, de alguna forma que esté manteniendo mi energía tutelada, y en la noche también cuando voy a dormir, porque como ustedes saben, nosotros salimos en el astral y de alguna forma esa energía también va y nos protege. ¿Ya? Otra cosa importante para este tiempo, que el guardián nos dice que ya el tiempo es de alguna forma ir providenciando, buscando redes de apoyo familiares, mantener una estrategia, una forma de apoyarse unos con otros, con su familia. Por ejemplo, si yo vivo en la ciudad y tengo familia que vive cerca de la ciudad y tiene campo, colaborar con esa familia para que pueda, por ejemplo, hacer una huerta, y de alguna forma, ante cualquier eventualidad, nosotros saber que tenemos ahí un alimento saludable en el que cualquier cosa vamos a tener eso. Redes de apoyo en el aspecto emocional, si ustedes pertenecen a algún grupo, o si quieren ingresar en un grupo que esté haciendo meditaciones y oraciones constantemente, también entre todos van manteniendo ese campo vibracional de luz, y la forma que también puedan expresar alguna incertidumbre que ustedes tengan, el grupo apoya, que es un poquito lo que intentamos hacer en tribu. Yo muchas veces no estoy presente, muchas veces mi rutina va súper acelerada en algunos aspectos en este momento, estoy viendo varias cosas, pero tribu, entre todos allí se sostienen. Una dice, mira, yo vi esta noticia y me provocó aflicción, y ahí va a venir otra persona y le va a decir, mira, recuerda tal y tal cosa, trabaja en esto, te recomiendo, le manda un video con una frecuencia sanadora, en fin, tener ese apoyo de red, de grupo, de luz, que nos ayude a ir transitando este momento, ya sea en su comunidad, ya sea en su familia, ya sea así en línea como lo estamos haciendo acá. Yo creo que va a ser muy importante, no estamos solos, y eso en este plano, porque en el otro plano nuestros guías, olvídense lo que están trabajando, nuestros mentores también constantemente. Si nosotros nos relajamos, descansamos, pausamos, silenciamos, inmediatamente nosotros comenzamos a recibir esas energías que ellos nos están enviando, y nos volvemos a revitalizar y a estar en contacto con ellos. Y en la medida que nosotros vamos haciendo ese proceso de aquietamiento, de silenciarse, de estar en pausa, aunque sea 2 veces en el día, 5 minutos, 10 minutos, 15 para quienes puedan,
les damos la oportunidad a ellos de acercarse a nosotros y nosotros a ellos a través de esta conexión, a través del silencio y la percepción. Ya, eso también creo que es importante que lo vayan practicando. Otra cosa también que quería mencionarles acá, lean, busquen información sobre videos de sobrevivencialismo. Como ya les he ido mencionando en otros videos, es importante tener un pequeño stock de comida, no necesita ser mucho, pero por lo menos para unos días, quienes puedan ya tener para un mes, fantástico, pero aprender a estocarlo, porque si nosotros no sabemos guardarlo, eso se nos puede echar a perder. Por ejemplo, en el caso de legumbres, que es un alimento que yo uso muchísimo, porque soy vegetariana, no, entonces de alguna forma me da esa energía proteica que se necesita. La forma de estocarlas correctamente va a ser en un frasco de vidrio y arriba de ese frasco de vidrio yo pongo una velita pequeñita, prendo fuego a esa vela, tapo el frasco, lo cierro y la velita, en la medida en que el oxígeno se vaya extinguiendo, la vela se apaga naturalmente. ¿Y para qué hacer eso? Porque en la medida en que el oxígeno se extingue, no hay oxígeno también para que posibles bichitos que puedan haber en las legumbres proliferen. Por ejemplo, larvas de polillas o de algún otro bichito. Al sacar el oxígeno del frasco, inmediatamente vamos a lograr con eso que esto se conserve. Y también me pueden decir, pero ¿por qué no en bolsas o en vacuo o en frío? Porque resulta que las polillas o las larvas y otros bichitos así logran perforar estos plásticos. Entonces yo les recomendaría ponerlos en vidrio, los alimentos que quieran preservar, y desde ahí ponerlos tal vez en una caja plástica que queden bien protegidos y sin oxígeno. Ya, obviamente también algunos enlatados para quienes quieran tener, en fin, ahí ustedes vayan viendo. Les recomiendo entonces ver estos videos, también les van a dar una orientación de cosas mínimas que debemos tener en casa siempre para momentos de emergencia, ya sea cortes de luz o cualquier otra emergencia. Eh, bueno, y siguiendo con esto, lo que nos recomiendan muchos los guías es que no estemos constantemente con nuestra energía afuera, recibiendo tanta información, sino que nos estemos dando más tiempo, mucho más tiempo que antes, para estar en nosotros, para estar en procesos de autoobservación, en meditación, en reflexión, en contemplación de la naturaleza, para que así entonces podamos aquietarnos y mantener esa paz interna que va a ser absolutamente necesaria en estos tiempos. Como muchos ya deben estar viendo, yo no he querido subir los videos a Tribu porque veo que todavía hay que hacer un trabajo, no contra el miedo, sino que a veces contra el terror. El conflicto entre India y Pakistán ya está en un nivel, como nos decía el guardián, todos estos conflictos ya son, solamente falta que a nivel mundial o internacional se declare. Entonces, tener también esta previsión de, pase lo que pase afuera, nosotros estar en paz interna, mantenernos en oración, mantenernos enviando luz también a esos lugares para que ese egregor de energía absolutamente oscura que se está generando allá, de alguna forma enviar luz para que eso de alguna forma se vaya calmando y no escale a grados tan elevados. Y eso es más o menos lo que quería comentarles, haber hecho una pequeña síntesis. Sabemos que muchas cosas van a venir, sabemos los asuntos de salud, por eso los guías nos decían mantener nuestra salud, cuidarla, inclusive hacernos exámenes para ver que estemos en óptimas condiciones, todo lo recomendado, la alimentación, lo expresado aquí en los 4 cuerpos. Entonces yo creo que nos vale más la pena seguir insistiendo en las cosas que van a pasar o provocar un momento de caos para que se muestre todo lo que estaba en oscuridad y que ahora se vea y se vaya iluminando
para que sea transmutado y de alguna forma erradicado, ¿no? Ahora el foco es mantenernos nosotros tranquilos, en paz y sabiendo que estamos siendo sostenidos y apoyados. Eso es en términos generales la síntesis que quería hacerle. No sé si hay aquí alguna pregunta, algo que quieran, alguna duda que tengan respecto a lo que les estoy pasando ahora y que espero lo vayan aplicando porque ahora es el momento de aplicar todo lo que hemos ido aprendiendo. Vamos a ver fehacientemente si todo lo aprendido realmente forma parte de una práctica de nosotros o forma simplemente un archivo mental de lo que debemos hacer, de lo que es la espiritualidad, de lo que es la metafísica, en fin, si queda solamente en el campo mental o es algo que ya hemos ido integrando y que lo hemos vivenciado y que lo estamos practicando a diario. Aquí Claudio me dice muchísimas gracias, querida Paz, coterránea, saludos. Dairon, saludos también a ti. A ver, aquí alguien me escribió, hola Paz, ¿cómo estás? Mira, yo estoy aburrida en este planeta, quiero irme ya. Ahora estoy sintiendo mucho los cambios de Madre Gaia y es duro, pero puedo con eso. Solo que me siento mal, sola. Deseo debe ser acá, irme, ¿no? Bueno, por eso yo te estaba explicando acá la importancia de tener redes de apoyo. Si no tienes dentro de la familia que a veces no comprenden todos estos procesos o ellos todavía no han comenzado a pasar por procesos de expansión de conciencia, ingresa a un grupo en el que haya más personas que están pasando por los mismos procesos, por estos cambios. Por eso, si deseas ingresar a tribu, estar ahí y entender también que al igual que el planeta Tierra está haciendo una depuración y una limpieza, nosotros también la estamos haciendo constantemente. La energía, las eyecciones de masa coronal, los iones que están llegando desde el Sol, van procesando en nosotros una limpieza en todos nuestros cuerpos, el cuerpo físico, el emocional sobre todo. Entonces a veces nosotros podemos estar reviendo cosas de tiempos atrás que encontrábamos que estaban solucionadas, pero que en realidad no han llegado a estar totalmente sanas y las estamos repasando nuevamente para por fin ya en esta última pasada o casi ya final, irla soltando y la liberando y lograr en ese aspecto una calma total. Y decirte que si estás acá en estos momentos es por algo, es por algo. Tu alma en algún momento pactó estar acá en este proceso tan hermoso de transición planetaria en que vamos a ser los que vamos a ver el cambio enorme que se está produciendo no solo en nosotros, en nuestras conciencias, sino que en el planeta. Entonces todo depende, tu JP Mejía, todo depende desde dónde tú te pares a mirarlo. Entonces observa ahí los pensamientos. Puedo verlo como una tremenda oportunidad de crecimiento interno y ser un espectador en primera fila de todo este proceso que está viviendo nuestro planeta. En ese sentido, vivirlo con gratitud o verlo como tragedia o sentirme pésimo porque estoy aquí en este momento. Uno elige dónde uno quiere estar. Usa tu poder co-creador en positivo. Y si es necesario, busca grupos de meditación, busca personas afines. Si te gusta hacer alguna actividad, ya sea, no sé, deporte, escalar montañas, hacer yoga o simplemente música o arte o pintar, busca grupos afines y participa, que eso te llene y te dé el entusiasmo y la nutrición para seguir adelante en este proceso. Eso es lo que te puedo orientar de alguna forma.
Varasol me dice, ¿cómo apoyar a nuestros niños? Mira, yo creo que en estos momentos nuestros niños de alguna forma están más avanzados en muchos aspectos que nosotros en estos procesos, pero también a veces por la energía que está llegando muy fuerte, algunos niños más sensibles también se afectan. Eh, yo recomiendo mucho la integración con ellos en la naturaleza, baños de bosque, salir a caminar en la naturaleza, observarla, eh, ir enseñándole a los niños las especies de flora y fauna que hay. Ahora, si ya el niño está pasando por un proceso, trabajar desde las holísticas con flores de Bach, que son maravillosas para los niños. Y sobre todo mantener un ambiente de paz y de armonía en el hogar. Eso es, la energía del niño es la energía de la mamá. En este día que estamos en el Día de la Madre en muchos países, la energía de nuestros hijos es nuestra energía. En la medida en que sobre todo la mamá y también en la familia se mantengan en luz y en armonía, no sea una mamá llena de aprensiones, de aflicciones, nuestros hijos también van a estar en armonía. ¿Ya? Eso en relación a los niños. Claudio me dice, al levantarme siento dolores en el cuerpo. ¿Se debe a lo mismo, Paz? Sí, sí. Esos dolores deberían ser, eso sí, transitorios. En este momento estamos con mucho trabajo en plexo solar. Podemos despertar con náusea, hinchazón abdominal, también cardíaco, mucha activación en el cardíaco, pineal, corona también. Y para muchos, mucha contractura en la parte alta del cuerpo, trapecios, cervicales. Recomiendo también que es muy grato hacerse masajes, no solamente descontracturantes, masajes de piedras calientes, por ejemplo, en la espalda es maravilloso. Y tomar, como siempre les cuento, el agua solarizada o el agua magnetizada, que ya ha subido la receta al grupo muchísimas veces. Ahí está la receta en Telegram. Y el movimiento, mover el cuerpo, porque resulta que con toda esta energía muchas veces nosotros en la noche, cuando dormimos, tensamos el cuerpo. Entonces no es solo a nivel muscular, sino que la fascia, que es ese tejido que recubre órganos y músculos, se tensa. Entonces eso nos contractura y nos da dolor. Y también en ese sentido el agua es muy importante para que esta fascia se mantenga hidratada y se estire. Movimiento, mucho movimiento, ya sea que hagas yoga, ya sea que hagas tai chi, qigong también, ayuda muchísimo. Indira Vergara dice, Paz, encuentro que los bancos están presionando mucho a todos. ¿Qué puede hacerse para contener? Eh, para contenerse a uno, en ese sentido, no sentirse presionada. ¿A eso te refieres, Indira? Bueno, la recomendación siempre ha sido, de alguna forma, tratar de ser lo más autónomo posible. Eh, lo menos bancos posible, no endeudarse, aunque uno vaya más lento y de a poquito y no tenga los parámetros sociales de lo que se llama, entre comillas, éxito, que muchas veces ese éxito implica un tremendo estrés, problemas cardíacos, problemas de piel, en qué sé yo, por mantener un estatus económico, mejor vivir en una forma, de alguna forma más simple, pero encontrar paz interna, eso es lo más importante ahora. Y tratar de no tener una actitud consumista, ser lo más minimalistas posible, sobre todo estos años que vienen. Y para el trabajo interno en ese sentido, apoyarse también con holística, si es que ya estás en una situación así, de tener muchas cuentas bancarias, tal vez haber acumulado deudas, trabajarse ahí también un poquito con flores que de alguna forma va a socorrer, ¿no? Elizabeth Calderón dice, hola querida Paz, estoy con mucho dolor de cuerpo
pero va bajando, comenzó en cabeza, cuello, cintura, baja cadera y ahora en rodilla. ¿Esto será parte del cambio? Sí, generalmente estos malestares pueden durar un par de días, 2, 3 días, pero si ya el dolor persiste durante una semana, la recomendación también es ahí siempre eh, asistir a un médico y chequearse, ¿ya? Pero generalmente justamente el dolor y estas contracturas o presiones van recorriendo nuestro cuerpo. Eh, en ese caso, sobre todo cuando nosotros veamos que hay eyecciones de masa coronal, tormentas solares muy fuertes, frecuencia Schumann que estos días ha estado en 100, baja 80, lo mínimo que ha llegado a 60, grounding, pies descalzos en tierra o en pasto para que esta energía pase, circule. Y lo que recomendaba anteriormente, movimiento, respiración, alimentación leve, hidratarse bien también. También te puedes preparar un suero tú misma con un agua natural, un poquito de sal de mar, un poquito de miel y juguito de limón. También ayuda, eso da electrolitos. Ahora me dice que recién se conecta. Sí, puedes ver el resto en diferido. Venus 88. Hace tiempo que no veía Venus por acá. Acá nos dice, no reaccionar, enfoque y por sobre todo mucho amor. Así manifestamos más rápido y en armonía con todo. Bendiciones para todos. Sí, así mismo es Venus. Y amarse a uno mismo en este mes taurino, aprender a quererse, a mimarse, también a cuidar nuestro cuerpo. eh, un masaje viene bien, una alimentación que sea grata, compartir algo con alguien también. Teresa me dice, es muy grato escucharte, transmite mucha paz. Estoy sintiendo muchos dolores articulares en los brazos y parte baja de las piernas. Estoy viviendo una etapa en soledad, solo con Dios. Eh, bueno, previo a consultar siempre un médico si los dolores persisten, tomar magnesio también nos ayuda muchísimo, ¿ya? Sobre todo para las contracturas, tomarlo en la noche antes de dormir. Busca ahí. Yo en Tribu también subí algunos nutricionistas y todo que explican los diferentes magnesios, en este caso citrato de magnesio, para esos dolores articulares. El zinc también ayuda y a mí personalmente me gusta mucho el colágeno, porque el colágeno contribuye mucho a todo lo que es articulaciones y también contribuye a mantener una red de fascia en buen estado. Además que te va a ayudar a la piel, al pelo, a las uñas, en fin. Entonces, el colágeno también se recomienda. Marcela Peña, biodanza, claro, perfecto, maravilloso también, muy bonito. Mejía me dice, yo no quiero ver tanta destrucción, separación, enojos, envidias, egoísmo, estoy hasta todo, no sé qué. Eh, bueno, no olvidarse de leer el Kybalión, donde pones tu mente y tu energía, ahí va a estar. Entonces, si tú estás enfocándose en todo lo que es enojo, rabia y qué sé yo, destrucción, allí estás incrementando más tu energía y eso mismo te está trayendo esa molestia y ese enojo. Te invito a ver cosas bellas, ve un espectáculo de danza aquí mismo por esta red, ve una ópera que te guste, haz cosas bellas, cosas que nutran el alma, trata de introducirte un poco en el arte, contempla la naturaleza, observa la magnificencia de una flor, observa la magnificencia de una flor. Ahí está Dios, Dios, la divinidad, la esencia divina te está hablando a través de la belleza de una flor. Observa un sol al amanecer, observa un sol al atardecer. ¿Qué más belleza, qué más vida, qué más divinidad que esa? No te dediques a estar observando a las personas y sus conflictos, porque te los estás trayendo hacia ti. Busca otras cosas en las cuales posar tu mirada.
Todo depende de ti. Toda tu energía es únicamente responsabilidad tuya. Entonces aprende a elegir dónde pones tu mirada, dónde pones tu corazón. Es por ahí la cosa. Laura me dice, sí, que lo entiende, sí, que es muy bueno apoyarse en estos momentos. Así es. Claudio, Instagram no lo uso mucho, estoy usando más, estoy en este momento por acá, por YouTube y por Tribu Mensajes. Y también aparezco un poquito por Facebook. No me alcanza el tiempo para estar en todas las redes. Y en Instagram solamente voy avisando algunas cosas. Bueno, veo que por ahí... aquí Ángela me deja una consulta. Voy a responder esta y otra más que dice acá que se ganó la confianza para dejar una consulta. Pero claro que sí. Yo estoy con dolores de cabeza y cuello. Estoy en plena etapa de menopausia. ¿Será por eso? No necesariamente. La menopausia tiene otros síntomas, como por ejemplo calores internos, a veces insomnio, pero probablemente los dolores de cabeza pueden deberse a estas eyecciones solares. ¿Ah? De todas maneras, siempre el consejo acá es chequear su médico, ver cómo están ahí los niveles hormonales, con qué cosas naturales también se puede suplir, por ejemplo, el camote. Comer camote, la raíz de camote ayuda muy bien en esos procesos, ¿ya? Eh, la orientación desde el punto de vista, desde las energías, sería lo que estaba comentando, hidratarse bien, porque el dolor de cabeza va muy en conexión con la hidratación que nosotros tenemos. Y a veces nosotros tomamos mucha agua, pero no logramos retenerla, la eliminamos inmediatamente. Entonces ahí, si es tu caso, si tomas agua y inmediatamente vas al baño, ponerle un chiquitico de sal marina a esa agua para que la célula también la pueda retener y mantenerse más tiempo hidratado. Y en cuanto a la contractura de cuello, tiene mucho que ver con el proceso que estamos viviendo ahora. Además, bueno, se puede deber también al trabajo, a las posturas, obviamente, pero también la recomendación ahí, si puedes acudir, por ejemplo, hay a veces unos masajes que son express, que tú te sientas, apoyas tu cabeza y te hacen masaje en la parte alta. Y si no puedes, colocarte calor. Guateritos acá, ya sea de semilla o de los otros, el calor disuelve toda esa tensión que hay, sobre todo al ir a dormir, colocarse esos guateros. Y Ángela dice, la nuca, atrás de la nuca, el estrés por trabajar. Sí, puede ser. Bueno, ahí muy importante hacer movimientos circulares, estirar. Busca unos videos de yoga muy suavecitos, de yoga para iniciantes, y ahí vas trabajando todo el movimiento, sobre todo con movimientos circulares y ondulantes para la columna, para destrabar las cervicales, destrabar trapecios también, que se tensa muchísimo. Yo necesariamente, aunque no dé clase, a veces el fin de semana hago un par de posturas y movimientos circulares para justamente mantener la energía trabajando, circulando, que no se quede estancada en un punto. Ángela, saludos desde Lima, un saludo para Perú. Elizabeth Ortega dice, ¿es verdad que en mayo va a haber un evento que va a marcar un antes y un después en la evolución? Mira, mayo se prevé como un mes con bastantes eventos y ya los estamos viendo, pero yo creo que de aquí para adelante va a ser un decorrer de eventos uno tras otro. Y por eso el llamado siempre es mantenernos en nuestro centro. Ya, obviamente que todo lo que es en manifestaciones de la naturaleza sigue, se sigue incrementando. Lamentablemente en el hemisferio norte vamos a seguir viendo que todos estos conflictos ya son, porque no es que va a venir, sino que ya es. Entonces, justamente por eso, si nosotros nos mantenemos en ecuanimidad, en paz,
en tranquilidad, esos procesos afuera van a seguir, pero por lo menos nosotros vamos a lograr ser un aporte, un granito de arena a todo este movimiento que se está produciendo afuera. Recuerden que nosotros también somos emisores de energía, no solo recibimos, sino que también transmitimos. Entonces, mientras más personas en armonía, en equilibrio, en luz, en amor y en paz existan, contribuimos a que estos procesos no se sigan intensificando. Última que voy a leer acá. Francisco dice: somos bendecidos de estar en este gran momento de la humanidad y vibrar alto. Buena alimentación, equilibrio, empatía con los demás. Vivan y disfruten. Absolutamente, Francisco. Absolutamente así es. Claudio nos dice acá y nos aconseja: un curso de milagros es excelente para practicar los pensamientos con el Espíritu Santo de la mano. Con su ayuda se van deshaciendo los pensamientos del ego. Eso enseña exactamente. El trabajo sobre el ego es primordial. El ego, personalidad, siempre nos está jugando malas pasadas y nos aleja de nuestra esencia yo soy, de nuestra verdadera esencia. También les recomiendo, que he estado muy en contacto con ellos y están haciendo un trabajo maravilloso, la obra de Cristo. De todas maneras, traten de seguirla, pueden incluirse en los grupos en Telegram, tienen grupos de la obra de Cristo para quienes se sienten solos, para quienes sienten que están pasando por esto muy solos y que no encuentran personas con quien conversar. También hay ahí un grupo maravilloso. Mona Lisa, saludos de Noruega, saludos para ti también. Y como le decía acá Elizabeth, de aquí en adelante todos los eventos, conforme nosotros los estamos vivenciando, van a ser un antes y un después. Nosotros en este momento podría decirte que estamos renaciendo constantemente. Nuestra versión de ayer se está actualizando hoy en día y la de mañana se va a volver a actualizar. Estamos en un renacimiento constante y es muy bueno estar consciente de esto. Por mucho tiempo nosotros manteníamos un cierto nivel, una cierta energía. Ahora constantemente nosotros estamos en un proceso evolutivo, si nosotros a través de nuestro libre albedrío así lo queremos, así lo manifestamos y así lo vamos produciendo en nosotros mismos, porque las energías contribuyen a aquello. Bueno, eso es lo que quería comentarles hoy día y decirles que disfruten junto a su familia, aprovechen estos 2 días, hoy día y mañana. Luego tendremos la lunita llena de Wesak también, que trae una energía muy linda, hacer meditación, visualizar y co-crear aquello que nosotros queremos manifestar en nuestra vida en esta luna de Wesak. Recordarse que las fraternidades de alguna forma se reúnen y van determinando los procesos evolutivos que de aquí en adelante nosotros debemos seguir, y que en esa reunión nuestras almas, nuestro yo superior, esté en total armonía para poder co-crear junto a ellos una realidad que nosotros añoramos en nuestro corazón, un planeta más fraterno, un planeta más amoroso, más empático. Es eso lo que quería entregarles hoy día y nos estamos viendo. Yo estoy con orientación del guardián ahora de preocuparme de mí también, de hacer mis cambios según se me está orientando. Así que en la medida que pueda voy a ir apareciendo por acá. Que estén bien, cuídense y estamos en contacto. Adiós.